¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es el pastor Ismael Alderete, pastor titular de la Iglesia Palabra de Vida, y me vuelvo a dirigir a ustedes a través de esta plataforma de internet, en la cual mi deseo es que usted sea edificado, exhortado, consolado, para que tengamos un mensaje de esperanza, porque los tiempos que estamos viviendo, yo pienso que ya son tiempos extra. Ya toda la profecía apunta hacia un cumplimiento, el cumplimiento del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual se encuentra ya a las puertas. Hace 30, 40, 50 años yo escuchaba predicaciones que decían: Jesús viene, Jesús ya viene. Pero en este tiempo ya no se predica así, se dice: ya no queda tiempo. Escuche bien, ya no queda tiempo, porque hay muchas profecías que se han cumplido, y creo que es el tiempo en que nosotros tenemos que estar bien fundados y bien firmes en la fe, como les compartí el video pasado. Les hablaba de que nuestra fe, vuelvo a repetir, debe estar fundada y firmes en la fe. Vean el anterior video donde enseño esto, y vamos a continuar con este tema, fundamentados en la fe. Creo que en este tiempo es cuando debemos echar mano de este recurso importante que Dios nos ha dado, esta virtud hermosa que es nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro y se prueba con fuego. Amén. Bueno, vamos al tema. 1 Corintios 2:5 dice: para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Es ineludible, amado hermano, que nosotros tengamos que pasar por diferentes pruebas, pero en esas pruebas nosotros vamos a ver la mano de Dios y el poder milagroso de Dios para hacer obras creativas, obras milagrosas. Y veamos la mano de Dios cómo nos saca del pozo de desesperación, cómo nos saca del problema o de ese atolladero en que nos encontramos. Esto es ineludible, amado hermano. Por eso tenemos que armarnos de todo pensamiento que nos ayude a una renovación de nuestra mente. Ahí está la clave, la renovación, el ir constantemente al altar de Dios. Y vamos a ir desarrollando el tema. Miren, nuestra fe tiene que ser fundada en el poder de Dios. Ok, esto es ineludible. Ahora bien, si nosotros recordamos en Juan 13, 10, 11, Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Recordemos esto. Pedro no quería dejarse lavar. Entonces le contesta a Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué quiere decir? Pues Jesús sabía quién estaba lleno de codicia, avaricia en su corazón. Era Judas. Él era el tesorero, él llevaba la bolsa, como dicen las escrituras, y Jesús sabía que no estaba limpio, y sabía que él iba a entregar. Por eso esta declaración: no, y vosotros estáis limpios, o sea, los 11 discípulos, pero no todos. Y luego en Juan 15:3 vemos otra palabra que todavía es más explícita, más clara, cuando dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué interesante es esto, amados hermanos, porque Dios nos ha dado virtudes, nos ha dado recursos interesantes, como es su espíritu y como es su palabra. Y también nos ha dado otra herramienta para llegar a Dios, que es el ayuno. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender que Jesús limpió a sus discípulos por medio de la palabra. Qué interesante, ¿no? Miren, sus discípulos aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no hablaban en lenguas, no había nada, pero sin embargo la poderosa palabra de Jesús los mantenía limpios en su mente, en su corazón,
y en sus actitudes y en sus acciones. Pero uno solo se le escapaba a Jesús, y ese era Judas. ¿Y esto qué nos muestra? Que cada uno de nosotros, así como el versículo anterior que acabo de leer, voy a explicar el versículo anterior antes de entrar a este que acabo de mencionar. Antiguamente había una costumbre oriental en la cual si se llegaba a una casa, obviamente caminaban, pero al llegar a esa casa llegaban con los pies llenos de polvo, llenos de lodo, sucios. Y entonces era una una buena costumbre lavarle los pies a los que llegaban a la casa. Entonces le lavaban los pies y podía permanecer en la casa y podían convivir. Y de esa manera pues se practicaba esta costumbre oriental. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Eso significa que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero también caminamos por este mundo, y a veces es inevitable que ciertas contaminaciones estén arraigadas o pegadas a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, y es necesario que Jesús limpie día a día nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos ser irreprensibles delante de su presencia. Entonces Jesús les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra es la que nos limpia, es la palabra que nos ayuda para que cuando vayamos caminando por el mundo podamos reconocer nuestra condición, porque el pecado es algo terrible, es algo, es un impulso, es un vicio. Dice la Escritura que nuestro hombre exterior está impulsado por esos vicios del pecado, esos vicios del mal, y que el Señor quiere desarraigar. Entonces, amado hermano, no podemos estar fundados y firmes en la fe si no consideramos la palabra del Señor. Ahora bien, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Imaginémonos, usted viene los domingos al culto, correcto, asiste todos los domingos, los jueves, no sé, el día que la iglesia establezca para asistir, viene, escucha la palabra de Dios y sale fortalecido para seguir firmes y fundados en la fe, como es el título de esta predicación. Pero qué hermoso sería que no tan solo viniera a escucharlo, qué hermoso sería que usted tuviera contacto con la palabra de Dios todos los días, porque esa es la razón de nuestro transcurrir, de nuestro peregrinaje en esta tierra, que nosotros busquemos el rostro de Dios y que estemos conectados con Él todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra. Qué hermoso sería que tuviéramos un contacto más directo con la palabra. Pero esto a veces no podemos hacerlo. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque falta disciplina, falta perseverancia. Hay muchos cristianos que tienen ya 20, 30, 40 años en el cristianismo y nunca han leído ni siquiera la mitad de la Biblia. No conocen la palabra del Señor. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces es importante darle una prioridad en nuestra vida a la palabra de Dios. Está bien que venga al culto y la escuche y se llene de fe, pero es más poderoso cuando usted tiene contacto directo con la palabra y la está escuchando, la está leyendo, la está incorporando, la está reflexionando, la está razonando todo el día. Y mire, cuando eso sucede, empieza una transformación en el cristiano, porque es el elemento base que Dios utiliza para hablarnos, su palabra. Y si no tenemos la palabra, pues ¿cómo nos va a hablar Dios? Pero me dirán: pastor, yo oro diario. Perfecto, qué bueno, porque la oración crea una atmósfera de desinfección, le desinfecta, y el Espíritu Santo está con usted y siente su presencia. Pero lo que necesitamos en esta tierra es rumbo, es dirección, es consejo para todas las circunstancias y dificultades que se nos presentan. Y que más, la única herramienta que tenemos es la palabra del Señor. Pues tenemos que incorporar la palabra del Señor con disciplina y con ir a la fuente.
Es igual, ir a la palabra, disciplinarse, es ir directamente a la fuente. Miren, yo para dar una predicación tengo que estar de rodillas, tengo que estar leyendo, tengo que estar buscando el rostro del Señor para que Él me dé dirección de qué palabra voy a hablar. ¿Qué hice? Fui a la fuente, y la fuente me alimentó, y yo los domingos puedo dar la palabra, como lo estoy haciendo en este momento. Y eso es lo que quiere Dios, al igual que el pastor. Usted mismo vaya a la fuente que emana esa vida y puede incorporar la palabra, ¿sí? ¿Por qué la palabra es tan importante? Miren, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Pues obvio, amado hermano, cuando usted incorpora la palabra día con día, es evidente que el Espíritu le va a enseñar, le va a redarguir y le va a decir en qué áreas de su vida está mal, y le va a corregir y le va a instruir en justicia, o sea, le va a instruir en rectitud, que es bueno, que es malo, que es correcto, que es incorrecto. Una relación, una conexión con Dios va usted a tener todos los días con Él, y de esa manera usted se va a perfeccionar los caminos del Señor y estará preparado para toda buena obra. Por eso yo les decía, hermano, en Juan 15:13, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esta palabra nos va a ayudar para estar fundados y firmes en la fe. Por tanto, Efesios 4:23, otro pasaje bíblico, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense bien, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros ya nos disciplinamos y vamos a la fuente para recibir nuestra nutrición, inmediatamente sucede algo fenomenal. Empieza una renovación de nuestra mente espiritual. Miren, cuando Cristo viene a su corazón, o que viene a mi corazón, ¿qué pasa? Hay dos naturalezas dentro de nosotros: la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, la naturaleza exterior. Y por tanto hay dos mentes a las cuales nuestra alma oye: la mente del espíritu y la mente de la carne. La mente de la carne con sus conceptos, con sus ideas, con sus reflexiones que son incorrectas, y la mente del espíritu que está inspirada por la palabra de Dios. Por eso le decía, hay que renovarse todos los días leyendo la palabra y orando. Entonces, cuando se renueva su mente, entonces le está dando la oportunidad al Espíritu Santo para transformar su ser interior. Por eso no podemos no podemos estar fundados y firmes en la fe si no hay esa renovación cotidiana en nuestras vidas. Amén. Y miren qué hermoso, cuando esto pasa, cuando viene esa renovación, en Efesios 3:16 ocurre algo fenomenal. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted se pone las pilas y dice, bueno, ya llegó el tiempo en que yo tenga que ser renovado y tenga que cambiar, tengo que transformarme, porque el modelo es Jesús, definitivamente, después voy a hablar de eso. Entonces sucede algo glorioso. Su hombre interior es fortalecido. Fíjense qué interesante. Su hombre interior empieza a tener la fuerza necesaria para enfrentar un sinnúmero de situaciones que se presentarán en el proceso de cambio. Es ineludible esto. Pero usted ya llevará esa virtud gloriosa de la palabra del Señor, que le va a fortalecer por dentro para enfrentar el día a día. Dice la palabra: basta cada día su propio mal. Cada día, sin duda, Jesús lo dijo, traerá su propio mal. Y Dios desea que estemos preparados cuando vengan esas situaciones incontrolables, esas situaciones devastadoras, imprevistas, que repentinas, de repente como Job, que sucedió que le dijeron una serie de circunstancias terribles. ¿Cómo se sentiría Job? ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en lugar de Job?
Pero como le estoy dando las herramientas, le estoy dando cómo estar preparado, quiero decirle, amado hermano, que suceda lo que suceda, venga lo que venga, incluso este coronavirus en el cual tenemos que estar firmes y bien fundados en la fe, lo podemos combatir precisamente a través de la palabra que yo le estoy invitando a que la incorpore día con día. Entonces, su hombre interior es fortalecido día con día. Ya sabemos que tenemos que ser sometidos a prueba de nuestra fe. 1 de Pedro 1:7. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra. Amado hermano, nuestra fe va a ser victoriosa, va a ser triunfante y va a ser, Dios mismo va a aplaudir nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser pasada por el fuego de la prueba. Y si pasa la prueba, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. En pocas palabras, el Señor le va a decir: buen siervo fiel, has soportado la prueba y has pasado tu proceso, pero lo has pasado en gloria, porque es el anhelo del Señor que crezcamos de gloria en gloria, amado hermano. Y una de las formas de crecer es manteniéndonos enfocados en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Yo hablé de ese tema en el video pasado. Entonces, amado hermano, cuando tenemos estamos fundados y firmes en la fe y la palabra está incorporada para redarguirnos, enseñarnos, corregirnos, hay una renovación y hay un fortalecimiento interno para enfrentar todas las pruebas, porque nuestra fe tiene que ser pasada por oro, por fuego, como se pasa el oro. De esa manera estamos preparados para dimensionar qué tan grande es nuestro Dios. ¿Sí? Cuando estamos preparados y nuestra mente ya está imbuida con la palabra del Señor, empezamos a ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios en su creación. Cuando dijo Dios, sepárense las aguas. Cuando dijo Dios, hágase la luz. Cuando dijo Dios, háganse los animales. ¿Usted cree que Dios estaba dudando de su palabra? Jamás. Dios no estaba dudando. Cuando habla Dios es porque se va a ejercer un poder tremendo. Esa es la clase de fe que Dios anhela que nosotros tengamos. Una fe que mueva montañas. Que cuando hablemos una palabra, estemos confiados en que esa palabra va a surtir un efecto de limpieza, de purificación, un efecto de protección, un efecto de seguridad. Porque tenemos promesas hermosísimas en la palabra del Señor que debemos de incorporarlas y confiar en ellas. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Debemos estar confiados en el Señor, que si hay una balacera, Señor, no va a pasar nada porque yo soy tu hijo y estoy confiado en ti. Esa clase de fe es la que le gusta al Señor y es la que usted debe demostrar delante de su presencia. Porque cuando hace eso, usted honra a Dios. Y cuando honra a Dios, Dios le honra a usted. Así dice la Escritura. Con esta fe, amados hermanos, nosotros podemos conocer al Dios poderoso. Si tu Dios es grande, así será tu fe. Si tu Dios es pequeño, así también será tu fe. Pero como estás renovado, estás fortalecido y estás nutriéndote todos los días con la palabra del Señor, ¿qué va a suceder? Tú vas a creer en un Dios poderoso. Recuerda 1 Corintios 2:5, empecé a leer, para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Entonces vas a aterrizar esta idea y tú vas a decir, mi fe está fundada en un Dios soberano, poderoso. Y tengo un Dios grande, no es un Dios chiquito, un Dios grande, y por tanto mi fe es grande. Cuando renuevas tu mente, ves las obras de Dios en su creación y te impresiona. Ves a Dios, a Jehová Dios,
en las plagas de Egipto y te impresiona. ¿Cómo haría Dios todas esas plagas? Pero Dios las hizo. Y la diferencia entre Israel y los egipcios: mientras los israelíes tenían luz adentro de sus cuartos, los egipcios estaban en completa oscuridad. Para ellos, en su cultura, era algo raro, inusitado, que su dios, el sol, le llamaban el Ra, el dios del sol de los egipcios. Era raro, era inusitado que dejara de emitir la luz solar, pero era un juicio sobre los dioses de Egipto. Amado hermano, quiero decirte que en medio de estos juicios, la mano del Señor está sobre su pueblo. Hay luz. El poder de Dios se manifestará para librarnos a todos que están en luz y están conectados con el Señor y buscan su rostro constantemente. Permanecer fundados y firmes en la fe. Ya describí en los pasajes que he mencionado cómo debemos de incorporar la palabra para ser afirmados, fortalecidos día con día, porque sabemos que nuestra fe va a ser sometida a prueba constante, al golpeteo constante. Pero Dios nos ha enviado a Jesús, y Jesús es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y en el video pasado les hablé que tenemos que estar enfocados en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y 3 cosas les mencioné, pero se las quiero repetir. Jesús menospreció el oprobio. Jesús fue perfeccionado por las aflicciones. Y Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él es nuestro modelo, y en base a lo que Él pasó, también nosotros tenemos que pasar. Porque hemos muerto al pecado y ahora Jesús vive en una nueva naturaleza en nuestro interior. Y por tanto, tenemos que aprender del modelo de Jesús para ser perfeccionado, preparado para toda buena obra. Y de esa manera, vuelvo a repetir, estaremos fundados y firmes en la fe. Otra área también que nosotros debemos de considerar es el área más complicada y difícil que todos tenemos. No la tenemos tan fácil, pero podemos tener victorias si estamos bien enfocados. Es resistiendo la rebelión de nuestra propia carne y los ataques del diablo. En primera de Pedro 5, 8, 9 dice: resistid firmes en la fe, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, esperando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo puede estar firme en la fe si no hay palabra de Dios morando en su mente, en su corazón? ¿Cómo podría usted estar firme en la fe si no hay oración, no hay búsqueda del rostro de Dios? ¿Cómo podría estar firme usted en la fe si no hay renovación en su mente? ¿Cómo podría estar firme usted en la fe si no tiene la Escritura para ser enseñado, ser redarguido, ser corregido, ser instruido? En fin, amado hermano, ¿qué le quiero decir? Que la palabra de Dios es importantísima para que usted permanezca firme en la fe. Porque sin duda la debilidad de la carne va a querer en determinado momento gobernarle, controlarle. Pero ahí entra la palabra de Dios en el hombre interior para someter la carne al gobierno del Espíritu, no al gobierno de la carne. Recordando nuestro modelo, que es Jesús. Y también les quiero recordar, porque esto es crucial, van a venir descalabros, van a venir imprevistos repentinos, ante lo cual tenemos que tener una actitud firme, asumiendo el riesgo, expuestos al peligro.
Mire, amado hermano, cuando yo voy al súper o voy a cargar gasolina, yo no estoy pensando que el coronavirus está afuera y me está esperando y ando apaniqueado y ando todo atemorizado. No, amado hermano, yo estoy confiado en el Señor. Cuando tengo que ir al súper a comprar, o cuando tengo que echar gasolina, una emergencia, voy por un medicamento, yo voy confiado, seguro en el Señor, firme en la fe, que Él me va a defender. ¿Por qué? Ando recordando la palabra. Dice, Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando usted salga, vaya confiando en el Señor, que nada le va a hacer daño, y nada, en verdad se lo digo, nada tocará su cuerpo, ningún virus le va a tocar. Entonces, amado hermano, debemos estar preparados, porque tenemos una guerra que enfrentar. Quizás perdamos algunas batallas, es normal, pero les garantizo que la guerra la tenemos ganada, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para que esa victoria, porque esa victoria está garantizada. Amén. Así es que anímese, esfuércese, no tema, y yo le garantizo que si pone en práctica la disciplina, el leer la palabra todos los días, el tratar de escuchar de Dios, el tratar de renovar su mente y su corazón, yo le garantizo de que va a poder pasar esta prueba del coronavirus y nada va a tocar su vida, su morada, y nada sucederá alrededor de usted. Por último, amado hermano, nada más, ya para finalizar, quiero recordar una historia que está configurada en la palabra, en Mateo 14. ¿Se acuerda cuando los discípulos se embarcaron y pasaron al otro lado del mar? Pero Jesús, a una hora de la madrugada, caminó sobre las aguas y pasó adelantito de ellos, y lo vieron y se espantaron. Dijeron, un fantasma, se espantaron. Y Jesús, miren, les contestó, tened ánimo, soy yo, no temáis, no temáis. Entonces, mire, Jesús, Pedro, el más atrevido, digo, atrevido con su fe, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, al igual que Pedro, así tenemos que ser nosotros con nuestra fe. Valientes, esforzados, y nada debemos de temer a lo que ocurra a nuestro alrededor, ni los descalabros, ni las situaciones repentinas, nada. Debemos de afrontar todo a través de nuestra fe. Como dice la Escritura, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al decirle Jesús, ven, pues él se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas para ir al encuentro de Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¡Wow! ¿Qué sucedió con Pedro? Aquel hombre fuerte en la fe que empezó a caminar. Miren, este es un ejemplo de lo que nos pasa frecuentemente a nosotros como hijos de Dios cuando no hemos sido fortalecidos por la palabra del Señor en nuestro ser interior. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro quitó los ojos de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Poniendo los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesús. Quitó su vista del Señor Jesús. Quitó su vista de la verdad que él le había, la palabra que él le había dado. Le dijo, ven. Y por esa palabra empezó a caminar. Pero empezó a mirar la realidad. Empezó a ver el viento, el fuerte viento, y tuvo miedo y empezó a hundirse. Amado, este es un ejemplo de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y no se sienta mal si le ha ocurrido o le vuelve a ocurrir, porque este es un ensayo y error. El Señor está desarrollando y está haciendo que su fe
crezca día con día a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Más aquellos que se disciplinan, perseveran y todos los días están yendo a la fuente a nutrirse de esa palabra. Le aseguro que si usted se nutre como el apóstol, si usted se nutre con la palabra de Dios, no le va a pasar lo que le pasó al apóstol Pedro. No se va a hundir, sino que se mantendrá viendo a Jesús y confiando en esa verdad que le dijo Pedro: ven, ven, y no se va a mover, aunque las circunstancias, las realidades de afuera digan otra cosa. Usted no se va a mover y seguirá confiando en el Señor hasta el fin de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces, amado hermano, esa es la palabra que le traigo hoy. El video pasado yo le hablaba de fundados y firmes en la fe. Tratamos otros temas y lo quería complementar con esto que les compartí, que nuestra fe también tiene que tener algo muy importante incorporado en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Ya le mostré cómo la vamos incorporando. Ya le mostré que en la medida en que nuestro Dios sea grande, será sobresaliente nuestra fe, y si nuestro Dios es pequeño, tendremos una fe muy pequeña, pero radica y estriba en la renovación de nuestra mente. Ahí está la clave. Si usted nunca va a agarrar la palabra y nunca se va a someter a ella y la va a obedecer, olvídese, amado hermano, nunca va a poder tener un concepto glorioso, poderoso de nuestro Dios. Para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Que el Señor le bendiga, le prospere, y que esta palabra sea impartida profundamente a su espíritu, para que aprendamos a sobrevivir en medio de tempestades, en medio de tormentas y en medio de circunstancias difíciles. Le mando saludos a toda la iglesia Palabra de Vida, y si perdió alguna parte de la palabra, no le entendió, pues puede regresar el video para que comprenda los conceptos y pueda integrarlos a su bagaje de conocimientos espirituales. Que el Señor le bendiga y nos vemos hasta el próximo domingo.